de dónde está el límite de la batalla en lo político, si estamos pasando algunas rayas y algunas líneas rojas, en fin, en lo que podría y debiera ser juego justo y lo que no. Y ocurre exactamente lo mismo en lo penal. Atención al movimiento de la Fiscalía. La Fiscalía dice que hay que reparar a Baltasar Garzón. Movimiento hoy, después de que Naciones Unidas le haya dado la razón en 2021. 4 años después, la pregunta es, ¿dónde está el límite del juego justo también en lo judicial? Carla Cuña, porque Fiscalía ha planteado esto. ¿Cuándo llega la reparación del juez Garzón? Carla, cuéntanos. Insta al Ministerio de Justicia a la reparación íntegra del expediente delictivo de Baltasar Garzón. Lo pide la Fiscalía después de un dictamen de la ONU que calificó de arbitraria la sentencia del Tribunal Supremo que lo inhabilitó durante 11 años por prevaricación, por haber pinchado el teléfono de los abogados de algunos de los imputados en la Gürtel porque pensaba que estaban ayudándoles a desviar dinero. Ahora la Fiscalía pide al Ministerio de Justicia que repare todo el daño causado porque considera que si no se va a proceder a la revictimización del demandante de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en esto, se han pasado ya los límites de, en fin, la batalla normal en lo político y en lo jurídico. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió su dictamen el 13 de julio de 2021. Se publicó el 21 de agosto y a partir de ahí lo que decía era que el Ministerio tenía 6 meses para cumplir. Esos 6 meses pasaron. Yo reclamé ya formalmente al Ministerio, en enero, volví a reclamar en febrero, dijeron que no había expediente, volví a reclamarlo, insistí en enero de 2025, finalmente ante el silencio administrativo he acudido a la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales y el tribunal ha reclamado al Ministerio el expediente y el Ministerio ha contestado que no hay expediente. Y ya ha seguido el curso normal, hemos presentado la demanda, mi defensa la ha presentado y se ha dado traslado al fiscal. El fiscal ha emitido su informe el día 30 o 31 de julio pasado y ahora queda que la Abogacía del Estado diga lo que tenga por consiguiente, conclusiones y decisión del tribunal. Magistrado, ¿usted confía en volver alguna vez a sentarse en un tribunal? Si se dan tanta prisa como se están dando, porque esta es una parte de la cuestión. Luego está el Consejo General del Poder Judicial, en donde también he reclamado la reincorporación. La Comisión Permanente de momento ha dicho que no, pero que procede una rehabilitación ordinaria. Yo he dicho que no me tengo que rehabilitar de nada, que yo lo que quiero es que se pronuncien sobre el dictamen del comité que dice que se me repare de forma integral y establece una serie de requisitos. Entonces, es muy sencillo y he puesto el correspondiente recurso al Pleno del Consejo. Sencillamente que digan si van a cumplir o no van a cumplir. Evidentemente, van 4 años. Mi edad de jubilación es el 26 de octubre de 2025, de modo que o lo hacen en 2 meses o ya, aunque quiera, no va a poder ser. Pero bueno, eso demuestra que las instituciones españolas no se han dado ninguna prisa en cumplir el dictamen del comité. No porque yo sea Baltasar Garzón, sino porque tienen que cumplirlo porque es vinculante. Pero esto es lo que le iba a decir. ¿Esto es burocracia o esto es guerra sucia judicial? Judicial todavía no, porque se ha presentado ahora la demanda y además va muy rápida porque el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales son hábiles todos los días y está tramitándose en forma correcta. Previamente, la administración, porque el caso es de Garzón contra España, no contra judicial, nadie no, en particular. Sí. Políticamente, la prueba está en que el Ministerio de Justicia
aparte de otras cuestiones un poco más, no sé si llamarle turbias o chocantes, porque han llegado a decir incluso que ya se había cumplido, el comité ha tenido que recordar por 2 veces que no se ha cumplido, incluso se ha llegado a presentar documentación de que se había cumplido, pero no es cierto, como hemos demostrado, pero no porque haya una investigación o una instrucción profunda, sino sencillamente porque los documentos están ahí y la última, el 18 de julio de este año, el Comité de Derechos Humanos ha vuelto a decir que está muy preocupado por la falta de cumplimiento de este dictamen. No sé, han pasado varios ministros de Justicia, pero lo chocante es que ni siquiera haya un expediente administrativo. Así se ha contestado por parte del Ministerio. No deja de ser llamativo, pero en todo caso yo no quiero ni hacer sangre ni no hacer sangre. Lo único que quiero es que por una vez España cumpla lo que establece la ley, y la ley lo que establece, de acuerdo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo, ratificados ambos por España, el protocolo se refiere a las resoluciones del comité, dicen que son vinculantes, y el artículo 96 de la Constitución dice lo que significa vinculante. Por tanto, es sencillamente que cumplan, que digan sí o que digan no. Yo voy a seguir reclamando el derecho que creo que me corresponde. Y es... Antes de octubre, que me ha dicho que es su fecha de jubilación. Sí, pero... antes de octubre y antes de que se jubile, usted sabe que cada vez que se sienta aquí le pedimos criterio jurídico sobre las cuestiones que nos están asaltando. Y hay novedades de última hora, permítame servirlas y le pregunto por esto, porque tenemos efectivamente novedad y reacción política. Hoy el Gobierno acaba de pedirle al Ayuntamiento de Jumilla que retire su legislación, la que impide rezar en polideportivos y espacios públicos. Acaba de contestar el Partido Popular, Juan Bravo. El PP es quien firma eso en Jumilla. Buscamos la última hora. ¿Qué acaba de decir el Gobierno? ¿Qué acaba de decir el PP? Cristina Cañedo, última hora, cuéntanos. Gobierno consideran que este es uno más de los ejemplos de vulneración de derechos y libertades por parte de gobiernos de Partido Popular y de Vox. Consideran una decisión arbitraria la tomada en Jumilla y por eso piden que se anule ese acuerdo, porque dicen ataca a la libertad de religión. Consideran que además en el texto lo que hay detrás es una clara intención de discriminación y que en este gobierno lo que se está haciendo es institucionalizar la islamofobia. Aquí hay 2 posiciones de 2 partidos que lo que buscan en esos muros que cada vez quieren poner más altos, buscar la confrontación para polarizar al conjunto de los españoles. Que el gobierno lo que busca es simplemente hacer ruido para sacar un beneficio. Creo que nosotros ahí no nos van a encontrar nunca. La escalada es tan grande que incluso ahora, como se ha demostrado en Jumilla, son capaces de institucionalizar la islamofobia, de institucionalizar el racismo. El Partido Popular no solo pacta presupuestos o investiduras con Vox, sino que con ellos le está comprando la ideología a Vox. Vox manda, el PP obedece y todos perdemos. Y lo que no merece España es ni bronca, ni lío, ni recorte, ni confrontación. Juez Garzón, ¿es legal lo que se ha hecho en Jumilla? Oye, qué bien suena eso de Juez Garzón. Usted ya sabe que aquí los títulos, hasta aquí uno. No, lo que pasa es que es el juego político por parte del Partido Popular en contra del PSOE, y hay otro ámbito que es el de Vox que merece un tratamiento aparte. Pero bueno, por esta vía lo mismo se prohíben también las procesiones de Semana Santa, ¿no? Debería de ser justo porque también las calles son espacio público, ¿no? Creo que por intereses particulares del Ayuntamiento de Jumilla, el Partido Popular ha hecho una especie de escorzo para cuadrar el círculo. La petición de Vox era clarísima, es de una islamofobia absoluta, de una intencionalidad de confrontación xenófoba y racista. Y el Partido Popular, en vez de quedarse en lo que dijo, es decir, garantizar la libertad religiosa, además todos los mecanismos que establece la Constitución española, que es un Estado aconfesional, hace este escorzo y dice, bueno,
los espacios de deporte para el deporte. Si a eso vamos, entonces los de educación para educación, los de deporte para deporte, los teatros para el teatro, y es obvio que se utilizan espacios públicos para celebración de actos no prohibidos, legales y pacíficos. Y dentro de esos mecanismos están tanto los de la religión cristiana como la religión musulmana o cualquier otra confesión que exista. Por tanto, ahí hay que ser muy claro, y lo que no se puede es hacer una confrontación política ahora del Partido Popular contra el Partido Socialista. El gobierno ha hecho lo que debía de hacer. Hay una subdirección en el Ministerio de Justicia de libertad religiosa y de comprensión y entendimiento entre las distintas confesiones. Ahí es donde se tiene que dilucidar este tipo de cuestiones. A ver si de una vez somos capaces de institucionalizar y sacar de la confrontación política lo que debería estar fuera de esa confrontación. Lo de Vox es sencillamente tensar más la cuerda por esa vía de la xenofobia, del racismo y de puro fascismo. Hoy se hace un requerimiento. Hoy el gobierno hace ese requerimiento. ¿Esto es constitucional? Sí, no es que sea constitucional, es obligatorio, como también creo que es un acierto que la fiscal de odio de Cartagena, creo que ha sido, haya incoado unas diligencias preprocesales, como también se indica respecto de personas aforadas, que haya dado traslado, según las informaciones, a la unidad correspondiente de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Por eso, eso le lo iba a que hay que preguntar. hacer. La Fiscalía de Delitos de Odio dice: investíguese si Vox y todos estos grupos ultras y neonazis han coordinado actuaciones. Usted ha perseguido ese tipo de actuaciones coordinadas. Usted en la Audiencia Nacional era experto en todo esto. ¿Usted ve coordinación ahí? Bueno, desde luego las cosas no suceden por casualidad. O se aprovechan las circunstancias o se dinamizan para que produzcan un resultado, como ha ocurrido en Torre Pacheco, como está sucediendo en Jumilla, porque si no fuera tal como esa coordinación o coincidencia de tiempos e intereses en una finalidad común, no estaríamos hablando ahora de esto. Y no estaríamos a nivel general en España, en los medios de comunicación, medios políticos, en la sociedad, hablando de este tema. Evidentemente hay una coordinación y no es solamente en este tema, hay una serie de procesos que todos tienen un nervio común, que es la discriminación del más débil, la discriminación del migrante, la de los menores no acompañados, el bulo sistemático y permanente de que son una inseguridad absoluta. A mí me da más inseguridad lo que hace Vox y lo que hace Se acabó la fiesta y lo que hace el señor Quiles y otros, que la que se pueda generar de cualquier ciudadano, incluidos los migrantes, que no tienen por qué tener menos derechos que nosotros. Ocurre en medio de, díganos ustedes qué es esto. El viernes entrevistábamos aquí al líder de Vox en Murcia. Bueno, intentamos entrevistar. Vino, no dejaba preguntar, hablaba, dijo todas estas mentiras que ahora mismo la Fiscalía está investigando, y ante la risa de algunos periodistas cuando dicen: no, los que mienten son ustedes, escuchen a Santiago Abascal. Esto es una amenaza del líder de Vox a los periodistas que no entrevistan como a Abascal les gusta. Escuchen esto, no nos damos por aludidos, pero paréntesis. Esto es una amenaza a Abascal. He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox por parte de algunos directores de espacios informativos en televisión española. ¿De quién se ríen? Esa risa se la vamos a borrar de la cara, porque vamos a llegar, vamos a aplicar las políticas que hay que aplicar y vamos a hacer pagar a los traidores por su responsabilidad. Pagar a los traidores. ¿Es una amenaza? En fin, bueno. Un llamamiento organizado en la red. Cacerías contra el inmigrante. Bajo las órdenes de Vox,
La fiscal pide a la Guardia Civil que aclare si Vox acordó con streamers promover en redes el odio racista en Torre Pacheco. Analizamos las consecuencias judiciales de los mensajes del odio con el juez Baltasar Garzón. Hoy en Mañaneros 360. Y la última hora es exactamente esa, la política migratoria de Vox camino de los tribunales. Por partida doble hoy. Porque hoy el Ejecutivo ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, donde Vox y el Partido Popular han pactado prohibir el rezo en espacios públicos, el rezo musulmán, no los demás. Así que el Ejecutivo dice esto es discriminación y esto es inconstitucional. Se ha enviado a las 9 de la mañana un requerimiento. Hoy, además, las comunidades musulmanas denuncian al Ayuntamiento de Jumilla. Así que vamos a esos dos escenarios porque hoy la política de Vox tiene doble frente y los dos van camino del mismo final. Tribunales. Cristina Cañedo, lo primero, el Ejecutivo manda un requerimiento para que el Ayuntamiento de Jumilla corrija lo que se dice es una política racista. Sí, que anule directamente ese acuerdo es lo que piden desde el Ejecutivo porque consideran es una decisión arbitraria que ataca directamente a la libertad religiosa. Recuerdan que esas celebraciones se llevan haciendo durante años y que en ese polideportivo, por ley, se pueden realizar eventos socioculturales. Así que esgrimen desde el Gobierno que lo que hay detrás es una intención clara de discriminación, en concreto a los musulmanes. Se refieren al texto, pero también a las declaraciones del líder de Vox allí jactándose de prohibir esa celebración. Por eso, dicen desde el Gobierno, van a luchar contra esta y contra cualquier otra iniciativa que pretenda limitar los derechos y las libertades. Cañedo, esto es algo que el Ejecutivo envía hoy. Ahora el Ayuntamiento tiene hasta un mes para cambiar su norma. Si no lo hace, esto va a tribunales, esto va a lo contencioso administrativo. Pero, Cañedo, lo que tenemos ya es una ofensiva política. Medio Gobierno diciendo hoy esto es racismo y requiere la respuesta del Estado. Cuéntanos. Sí, hablan directamente, lo hacía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de una deriva ultranacionalista del Partido Popular y de Vox. Hablan de que ellos, y de hecho lo advierten también, van a dar la batalla tanto en lo político como en lo judicial para seguir defendiendo la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Recuerdan lo que ya hicieron en Castilla y León con ese intento también de Vox de hacer escuchar los latidos del corazón a aquellas mujeres que quisieran abortar, también contra la censura en Murcia, y en el Ejecutivo insisten en que esa es la línea que van a seguir manteniendo. Esta es la primera de las batallas judiciales hoy. Segundo escenario, porque además de lo que acabamos de ver y además de esta cuestión que va a terminar en tribunales, las propias federaciones islámicas llevan a tribunales al Ayuntamiento de Jumilla. Lo que dicen literalmente es que se pretende restablecer el derecho de la comunidad musulmana a rezar, porque Carla Acuña lo que han presentado es ya denuncia a tribunales, ¿no? La Federación Islámica va a presentar una denuncia de impugnación para revocar esa moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla que prohibía los festivales musulmanes en los espacios públicos. Dicen que es discriminación institucional y que va en contra de la Constitución, en concreto en contra de los artículos 14 y 16 que velan por la igualdad de todos los españoles y por la libertad ideológica. Una orden a la Guardia Civil ha de redactar informe, pero la sospecha es los mensajes coinciden demasiado entre Vox y grupos de ultraderecha. Así es, Javier, hay una acotación temporal y esa acotación es todos esos movimientos, esos mensajes que hemos estado escuchando de odio que se vivieron y que se pudieron leer y escuchar antes de que se produjeran las famosas cacerías. La Fiscalía, y cito textualmente, se generó un clima de violencia extrema, dice también literalmente, una pluralidad de personas acudían a cazar moros. Ese decreto de la Fiscalía también dice textualmente, difundieron malintencionadamente contenidos de noticias falsas. Y acota, Javier, te voy a poner ejemplos. Vito Quiles, en Torre Pacheco se ha desatado una guerra. Eso viene en este decreto de la Fiscalía. Dani Desocupa, bienvenidos a los Juegos del Hambre. José Ángel Antelo, la inmigración ilegal está causando problemas gravísimos en nuestros barrios. Pablo González,
Este es especialmente interesante, Javier, porque es el responsable de marketing digital de Vox. Este señor, después de que en El Español hubiéramos publicado un artículo con una entrevista a Domingo, donde el propio Domingo, el anciano apaleado por un marroquí, desmentía ser la persona que aparecía en ese famoso vídeo donde otros 3 ciudadanos marroquíes pegaban a un anciano que coincidía físicamente con él, pues bien, este señor publicó ese vídeo y le preguntaba a todos los usuarios de redes sociales, son ellos. Y Santiago Abascal, al que lo deja apartado para la Fiscalía General del Estado por su condición de aforado, decía: en los últimos 15 días hemos conocido violaciones salvajes, apuñalamientos y agresiones cobardes. No aportaba ningún titular de ningún periódico, no aportaba tampoco ningún leak. Entonces la Fiscalía considera, ojo, que los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, es decir, el servicio de información, los que luchan contra el terrorismo islámico, por poner un ejemplo, son los que ahora tienen que escudriñar todos esos mensajes, y quiere una acotación fina de fechas, horas y días para ver si tras esos mensajes hubo agresiones. Recordamos, la primera a un menor de edad que era español, de madre vasca y de padre marroquí. Badía, ¿quién lidera? ¿Estos son mensajes que empiezan en lo político y acaban en los disturbios, o empiezan en los disturbios y amplifica lo político? Pues eso es lo que la Fiscalía quiere que aclare la Guardia Civil. En esta exposición que te he hecho muy sucinta, pero el decreto es mucho más amplio, expone una serie de mensajes que se produjeron por parte de ambos bandos, es decir, por parte de Vox, por parte de streamer de ultraderecha como Vito Quiles o por parte de Dani Desocupa. Todo ello antes de que estallase lo que define como un clima de violencia extrema. Entonces lo que quiere saber es si hubo un acuerdo de voluntades, esto es literal, si hubo un acuerdo de voluntades entre todas estas personas denunciadas por el PSOE, por Podemos e Izquierda Unida, para ver si provocaban pues lo que se provocó, ¿no? 700 personas identificadas, muchísimos heridos en esos disturbios, haciendo 2 apartados especiales, uno para José Ángel Antelo. Hay que decir que convocó un acto para el sábado, un acto que se celebra el sábado 12 de julio, donde hemos escuchado esas declaraciones, y que ya el ayuntamiento lo intentó contrarrestar, Javier. Convocó un acto el viernes para que fueran todos los partidos políticos y para que de forma pacífica se mostrase ese rechazo a la agresión que había sufrido Domingo, pero José Ángel Antelo mantuvo su acto del sábado. Acuerdo de voluntades, en castellano, prenderle fuego a la calle. Pues sí, coordinarse. Vamos a ver si liamos un buen taco en Torre Pacheco, que es lo que pasó. Jorge Badía, cuídate, El Español, gracias y un abrazo. Hasta luego. Sí, hoy con esta última hora, insisto, las políticas migratorias o racistas de Vox van camino de tribunales, con Sara Santaolalla, Sato Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mariano Alonso, Hugo Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo lo leemos? ¿Qué tenemos ahora mismo? ¿Esto va camino de tribunales? ¿Esto acaba en tribunales? Bueno, el gobierno ha reaccionado ante la política reaccionaria de Vox y del Partido Popular en Jumilla. Era impresentable e impensable que en un ayuntamiento prohibiesen a ciudadanos de Jumilla rezar, diciéndoles dónde no tienen que hacerlo, dónde no pueden facilitarle polideportivos y ciertos lugares donde se lleva facilitando toda la vida en Jumilla antes de que la extrema derecha llegase al ayuntamiento. Entonces el gobierno ha reaccionado ante lo que podía pasar y puede pasar en nuestro país si esta gente llega a tener más poder y llega a gobernar en otros sitios como en el gobierno de la nación. ¿Qué hubiese pasado si en este país gobernase la extrema derecha con el señor Feijóo? ¿Hubiese seguido esto al resto de municipios en España? ¿Se hubiese prohibido como se está haciendo, se hubiese denunciado como se está haciendo? ¿Qué hubiese pasado? Es dice Santaolalla, el experimento, esto se está escalando para que a nivel nacional se puedan prohibir esto, religiones como la musulmana. Bueno, yo no lo sé, Javier. Lo que sí sé es que España es un estado muy descentralizado, de los más descentralizados del mundo, y que evidentemente lo estamos viendo. Vamos a un choque de instituciones diversas. El gobierno central con un color político, el ayuntamiento de Jumilla con otro. ¿Llegaremos a los tribunales? No lo sé. Desde luego el choque institucional está ahí, aunque hay que poner una cautela. Abascal quiere eliminar las autonomías. No todo lo impresentable
impresentable, como ha dicho Sara, y a mí la enmienda de Jumilla me parece impresentable, no todo lo impresentable tiene por qué tener una traducción administrativa o jurídica de que sea erróneo. Veremos. Bueno, esto es una ofensiva global, racista, contra la religión musulmana. Lo estamos viendo en todo el mundo y en España pues tiene ejemplos concretos, como hemos visto el caso de Jumilla. Está bien que el gobierno por fin se anime a dar una batalla ideológica que estaba copando la ultraderecha, ¿no? Entonces está bien este paso dado, está bien la iniciativa política, y si el ayuntamiento de Jumilla, que parece el Cid campeador Vox y su caballo el PP animándole a que llegue a esta cruzada, ¿no?, que estamos viendo, pues está bien que si va a los tribunales veamos a ver cómo se soluciona esto. Hoy tenemos esto y esto es solo el principio, porque ha habido dos escenarios de ola xenófoba este verano. Jumilla es el último, Torre Pacheco es el anterior. Y atención a esto, porque la Fiscalía está investigando si Vox ha cometido delitos de odio, si Vox ha sincronizado con activistas y con grupos racistas sus mensajes para incendiar la calle. ¿Recuerdan la imagen de Torre Pacheco? Échenle un vistazo, era esta. La violencia no se funciona con violencia, es un atentado. Hoy la Fiscalía de Delitos de Odio pide a esa misma Guardia Civil que estaba allí investigar si Vox y los grupos ultras, si Vox y los grupos neonazis han coordinado actuaciones. La Fiscalía de Delitos de Odio, Carla Acuña, está ahora mismo poniendo a Vox en el punto de mira. Es a raíz de una denuncia interpuesta por PSOE, Izquierda Unida y Podemos. La Fiscalía ha pedido al Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil que elabore un informe independiente con el contenido difundido en redes sociales que llamaban a la cacería contra el magrebí. Quiere dilucidar si Vox estuvo coordinado con el resto de streamers ultras. También la Fiscalía pide investigar a José Ángel Antelo por unas declaraciones que considera estigmatizadoras y abre la puerta, ojo, a que la Fiscalía General investigue a Santiago Abascal por hablar en Twitter de invasión migratoria. Lo que se está investigando pone en el punto de mira a Vox, pone en el punto de mira a organizaciones neonazis y pone en el punto de mira a un hombre, el secretario de Vox en Murcia, Antelo. Un hombre que difundió bulos hasta literalmente anteayer, cuando decía hay barrios en los que la policía no puede entrar porque no se atreve a patrullar. Hay sociedades que generan sociedades paralelas a las de nuestra cultura y a nuestra forma de vivir. Hay en barrios donde la policía, ya no hablamos de Europa, aquí en España, donde la policía ya no entra, donde a las mujeres, a los homosexuales les dicen por qué calles ir y por qué calles no ir. Hay calles de verdad en los que a los homosexuales se les dice por la derecha o por la izquierda. Hay mujeres que no pueden salir. Hay barrios en los que la policía no patrulla. La Fiscalía de Delitos de Odio dice esto está sincronizado y eso es lo que le pide que investigue a la Guardia Civil para fomentar ese odio. Y se está señalando a nombres y apellidos muy concretos. Los sindicatos policiales han alarmado del auge del islamismo, especialmente en la región de Murcia, que es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal. Que allí donde impera, las libertades salen por la ventana. Allí donde impera, las mujeres son denigradas, los homosexuales son colgados de una grúa. Nosotros queremos que las personas puedan vivir en paz, en tranquilidad y en su barrio, sin tener que preguntarse a qué hora van por una calle, sin tener que seguir recomendaciones de las propias fuerzas y cuerpos del Estado. ¿Hay coordinación entre grupos neonazis, mensajes políticos? ¿Hay coordinación entre Desocupa y Vox? Hombre, yo creo que es evidente. Vox está jugando con fuego, porque lo que se leía en el primer texto, en Jumilla, decía textualmente costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas. Esto es inconstitucional. Ataca al artículo 16 de la Constitución española que garantiza la libertad religiosa. Esa es clarísimamente inconstitucional. Y ahora lo que habrá que determinar es si además de inconstitucional es también un delito de odio,
que eso es, yo creo que la otra clave del asunto. Y en cuanto al Partido Popular, yo creo que Vox le ha metido un gol en Jumilla, porque recordemos que le hace falta aprobar unos presupuestos. No creo que el Partido Popular esté en contra, ni mucho menos, de la libertad religiosa, que está consagrada, como digo, en la Constitución española, pero clarísimamente Vox le metió un gol al Partido Popular y me consta que en Génova 13 a nivel nacional, en fin, pensaban que esto no iba a llegar a más, llegó a ámbito nacional y ahora no saben cómo salir de ¿Un esta. gol o jugaban en el mismo equipo? Que eso No también creo. puede ser. Pero es verdad que el discurso del señor Antelo es tan simple como todos ellos. Te dicen, no, es que hay barrios donde la policía no entra. Y les preguntas, ¿cuáles? Y no te saben decir ninguno. El problema es que claro que hay mujeres que no pueden pasear por las calles en este país, pero no por los inmigrantes, sino por los machistas acosadores. Claro que hay homosexuales que no pueden pasear por las calles de este país, pero no por los inmigrantes, sino por los fascistas que militan en Vox o en otras fuerzas políticas, en otros grupos políticos y que tienen el grito de maricón en su lenguaje habitualmente. Y claro que hay personas que no pueden pasear por las calles en este país, sobre todo cuando te encuentras sedes de Vox o sedes de organizaciones neonazis, sedes de Núcleo Nacional y de todas estas donde te están llamando a la violencia. Y no son los inmigrantes el problema, son los fascistas en este país. Hoy, a la Guardia Civil, es que Vox y grupos de ultraderecha parecen haber coordinado mensajes para incendiar la calle. Y se plantea esto, si esto que en principio mensajea Vox, esto de ven a Torre Pacheco, repulsa por el horror sembrado, por el terror sembrado, coincide con todo esto, con los mensajes de convocamos cacería, hay que dar caza, hemos cazado a alguno, apaleémoslo y grabémoslo como se hace. Hoy la Fiscalía de Delitos contra el Odio investiga, pide a la Guardia Civil informes si Vox y los grupos neonazis están coordinando mensajes en estas coincidencias.